Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de jueves 7 de junio de 2018. ¿Qué tema más importante está pasando en Guatemala y El Salvador? Hay un tema fronterizo, imagínense ustedes, no dejan pasar ayuda de El Salvador hacia Guatemala. Las autoridades de Guatemala dicen no a la ayuda que viene de El Salvador para todos aquellos damnificados por la erupción del volcán de fuego. Es una lástima que no se permita a salvadoreños, un contingente de salvadoreños de buen corazón, llevaban ayuda hacia Guatemala y en la frontera los detienen y dicen no pueden pasar por disposición del gobierno de Guatemala. Es una lástima porque hay mucha gente que sufre en este momento, necesitan inclusive hasta agua en algunos lugares cercanos al volcán de fuego. Pero qué temas pueden pasar en Centroamérica. Nuestros países muchas veces no van de acuerdo a la solidaridad que necesitamos estar todos unidos en Centroamérica. Bueno, pero esas son las noticias que se dan a conocer. Esta mañana vamos a tratar un tema interesante en nuestra entrevista. Me acompaña el capitán Marcelo Cruz Cruz, que es el presidente de los veteranos de guerra del país. Es una ley que hay de veteranos y esta es una comisión administradora que se encarga de llevar los beneficios hacia los veteranos. Es un tema, como decimos, de justicia, reconocer a los veteranos. Ese es el tema que tenemos para ustedes esta mañana y ya me acompaña en el estudio el capitán Marcelo Cruz Cruz, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros. Bueno, buenos días a la televisión, a TVX, y agradecerle por el espacio que nos da don Julio, ¿verdad?, para mantener esta información, esta comunicación a la población veterana, que también pues ellos están ávidos de la información, y esta es una gran oportunidad que tenemos para poder trasladarles la información que tenemos. Así es de que agradecidos y ojalá pues que la recepción de todos los veteranos a través de este canal de televisión pues pueda llegar hasta ellos y informarles. Perfecto. Gracias. Vamos a platicar de un tema que creo que es muy desconocido por nosotros en la sociedad actual. Hay tanta información, pero el tema de los veteranos, gente que peleó durante el conflicto civil en nuestro país, está realmente muy afectado económicamente, socialmente, inclusive políticamente. De eso vamos a hablar esta mañana. Quédese con nosotros. Esa es la propuesta que tenemos. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde que este espacio se retransmite a las 11 de la noche y también, si usted quiere ver este y todos los programas que aquí estamos emitiendo, vaya al canal de YouTube Informa TVX y ahí va a encontrar todos estos programas. Este programa ya a mitad de la mañana lo puede encontrar. Vamos a platicar esta mañana con el capitán Marcelo Cruz Cruz, que es el presidente de la Comisión Administradora de la Ley de Veteranos de Guerra de El Salvador. Hay tantos temas en esto, capitán, pero en primer lugar, pues, preguntarle si estas personas están censadas, estas personas están numeradas, tenemos el dato claro por nombre y apellido de todos los veteranos que participaron en el conflicto armado en el país, tanto de la Fuerza Armada como del FMLN. Sí, fíjese que el proceso precisamente se inició con el levantamiento de datos, un censo, cuando el expresidente Funes hizo todo un reconocimiento histórico para ambos sectores, ¿verdad?, porque dijo claramente que había una deuda no reconocida históricamente para estos sectores, en el cual pues se construyó los espacios para poder, si queremos darle seguimiento, tutorear la democracia en este país. Y es cierto, se firmaron unos acuerdos de paz, pero la polarización seguía. Entonces, y los actores en el terreno de generar esos espacios, tanto fueron los veteranos militares como los de la guerrilla. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento histórico se da por el expresidente Funes, se inicia el proceso y lo primerito que se hace es conocer la situación del veterano a través de cuántos son los que están vivos,
etc. Entonces se inicia todo un censo tanto para excombatientes del FMLN como para los militares. ¿Cómo es posible que pueda esperar tanto el país en comenzar a levantar censo? Imagínense, en la presidencia de Mauricio Funes comienza este proceso. ¿Cómo puede el país esperar tanto tiempo para empezar a reconocer esto? Fíjese que yo no entiendo tampoco esa pregunta, le voy a decir, le entiendo la pregunta, lo que no entiendo es por qué. Porque en los gobiernos, los 20 años del gobierno de Arena, y esos, no es que esté generando discusión en esta situación, pero hubo un olvido, hubo un desconocimiento de los actores principales, de los generadores de los espacios de la transición hacia la democracia. Entonces, hubo un desconocimiento y realmente hasta que llega alguien que de alguna manera, un gobierno de izquierda, un gobierno del FMLN, que conociendo la realidad histórica de este país, teniendo conciencia histórica de este país, asume prácticamente una deuda histórica con ambos sectores, no con uno, sino con ambos sectores. Y ahí se inicia el proceso. ¿Por qué se desconoció durante estos 20 años? No podría decir yo. Sencillamente creo yo que también puede uno leer desde afuera que es una vocación, ¿verdad? Una vocación o una aptitud de reconocer o no reconocer. Y entonces, o ese diálogo con la historia que se puede tener, y desde el gobierno del FMLN se tuvo ese diálogo con la historia, y se encontró que había esa deuda realmente, que había esa deuda, y la reconoció Funes, y la siguió, y la tomó muy en serio el presidente Sánchez Serén, porque hoy en el gobierno del presidente Sánchez es que objetivamente se establece la ley y se empieza la dinámica del proceso de los beneficios, de la gestión de beneficios para ellos. Pero mire, capitán, yo creo que también parte de este análisis del por qué no se ha reconocido, o los gobiernos de Arena no reconocen a los veteranos de guerra, tanto de un bando como de otro, tiene mucho que ver también con el tema ideológico. Es decir, los combatientes del FMLN eran tildados de terroristas, pero los combatientes de la Fuerza Armada eran tildados de héroes. Creo que mucho tiene que ver la parte ideológica también de cómo se veían, digamos, a estos dos sectores. Sí, mire, en primer momento, aunque se dieron los acuerdos de paz, sí había la polarización del país siguió, y prácticamente la población siguió con esa visión de guerra. Es decir, aunque la paz llegó, pero la verdad es que la visión de guerra continuó durante todo ese tiempo y se alimentaba desde ahí. Y esa para mí fue una estocada que se le pegó a la transición hacia la democracia. ¿Por qué? Porque eso no permitía realmente. Yo le voy a decir algo, por ejemplo, yo sé que los primeros gobiernos después de los acuerdos de paz tuvieron una enorme oportunidad en el país para tutorear la transición hacia la democracia con una transparencia y en un ímpetu que podían haber, este país sería distinto. Sí, la visión histórica, sí, la aptitud de los que conducían el gobierno hubiera sido distinta. Es decir, la mayor responsabilidad que tengamos o no tengamos democracia plena, por ejemplo, ahorita, son aquellos que en un principio tuvieron el gobierno, que hubieran tenido la madurez política para poder generar los grandes espacios de reconciliación, los grandes espacios, pero en forma muy objetiva, muy tangible en la sociedad. Y eso no se dio. Lo que se dio fue otra cosa en el Estado, y todos lo conocemos. Entonces, pero esa es la circunstancia que lleva precisamente cuando se dialoga con la historia, porque dialogar con la historia es ir a los hechos, ir a las acciones, ir a las aptitudes de los que conducen esta situación, y eso quizás no convenía a intereses o a soberanías económicas que ya existen aquí, en contra de soberanías de sectores populares, como el caso de los veteranos, que si ellos lograban tener esa soberanía y ese diálogo con la historia, posiblemente al final podían sacar conclusiones muy importantes. Y ese es el fenómeno que se presenta ahora. La posibilidad que tienen los veteranos organizados es que sean soberanos de verdad, que construyan su propia idea, su propio pensamiento, y eso le generó estos dos gobiernos que han habido del FMLN, ese espacio para donde ellas se sientan parte de la historia, pero al mismo tiempo se reconozcan como gremio, como sector organizado, que les permita a ellos dinamizar todo un proceso en su beneficio, en gestión de beneficios, y al mismo tiempo
un reconocimiento histórico que no se les había dado anteriormente. ¿Qué nos dicen las cifras? ¿Qué balance se sacó luego de hacer el censo, capitán, sobre los veteranos? Mire, fíjese de que los censos arrojaron una cantidad de 66.000 para los de la Fuerza Armada, que fueron los primeros censos que se hicieron, los 3 censos que se hicieron, y luego para el FMLN 31.000. Entonces, cuando se da la ley a finales del 2015, ¿verdad?, y luego es aprobada la ley y sancionada por el presidente, aunque la ley tenía vacíos y toda una serie de situaciones, pero el presidente, para darle salida al proceso, la sancionó, con la visión política de que tenía de que eso se podía superar en el camino. Es decir, los vacíos de ley podían ir superándose en el camino, y el presidente Sánchez Serén dijo: yo la sanciono. Y fue una voluntad política de dinamizar este proceso. Y una política social, porque estaba claro que había que gestionar esa política social como otras políticas que ha generado este gobierno. Entonces, esta es una de tantas políticas de reconocer las necesidades que se tiene en la población, pero no solo las necesidades que se tienen en este caso, sino darle el valor histórico que estos dos sectores tienen en la transición hacia la democracia. Y en ese sentido, cuando la ley se da, la ley manda crear el registro de veteranos. Y en ese registro hay 2 caminos. Uno, que es la construcción del registro para veteranos militares, que eso, de acuerdo al reglamento de la ley, lo establece el Ministerio de la Defensa. Nosotros lo que hicimos fue mandarle toda la base de datos al Ministerio de la Defensa para que ellos lo buscaran en sus archivos y nos certificaran cuántos eran los que estaban en los archivos de la Fuerza Armada como veteranos militares. O sea que cuando el conflicto termina, tras los acuerdos de paz, este grupo de veteranos de la Fuerza Armada no son asumidos, digamos, por el ente al que ellos pertenecían en el tema de pensiones, en el tema de indemnizaciones. Hubieron algunos beneficios vinculados a la, por decir así, a la desmovilización de todo el contingente que tenía la Fuerza Armada en ese tiempo, que por acuerdo de paz se dio. Es decir, se hubo. Lo que pasa es que eran las políticas de los gobiernos en ese tiempo, ¿verdad?, las políticas de los gobiernos en ese tiempo, que deberían de haber dinamizado todo un proceso para que estos sectores se reincorporaran a la vida social y económica del país, que no sucedió muy levemente a partir de que los acuerdos de paz y las Naciones Unidas y una serie de situaciones que se dieron, pero de estos se olvidó luego y ya los sectores quedaron en desamparo, podríamos decir. Y de esa manera, pero volviendo al registro, entonces con el FMLN Nova se levantó el censo y ahí estaban precisamente los veteranos del FMLN desmovilizados por la ONUSAL, que son alrededor de 16.000, y otros más que de alguna manera usted sabe que una guerra civil no, es decir, se necesita pues un involucramiento de la población. Unos fueron evidentes en los campamentos guerrilleros en todo el territorio nacional, otros fueron comandos urbanos muy clandestinos en las ciudades, todo eso, etcétera. Pero llegó a la población veterana del FMLN, llegaron alrededor de unos 31.000. Esas dos cosas, la Fuerza Armada en ese momento nos contestó que había encontrado de los 66.000 que le mandamos, 45.000. Con eso empezamos la base de datos del registro de los veteranos militares y con 31.000 del FMLN. Entonces, con esa base nosotros empezamos a gestionar todos los beneficios. Y ya con la ley aprobada, porque los beneficios son el beneficio económico, que significa una pensión, el beneficio de educación, que significa becas a hijos de veteranos, el beneficio de salud, que es establecer un programa de salud, un sistema de salud que le dé cierta particularidad o especificidad a la atención al veterano, el beneficio productivo, ¿verdad?, que es precisamente proyectos productivos, claro, para la reinserción económica y social, y el beneficio de vivienda y transferencia de tierras y vivienda, que eso es el otro beneficio al cual nosotros le estamos apostando. Todos estos beneficios, en estos 2 años, que desde 2016 al 2018, que se constituyó la comisión administradora, sí, han ido evolucionando en este proceso, ¿verdad?, porque el presupuesto ha ido como en aumento. Sí. Por ejemplo, en el vamos a hacer me pide un corte, capitán. Quiero que me dé detalles de cómo, digamos, se logra
después de la aprobación de la ley, después de crear la comisión administradora de la ley, estos beneficios, a mí me gustaría de manera particular ver cuántos han sido los beneficiados en todo esto. Correcto. Vamos a ir platicando del tema esta mañana con el capitán Marcelo Cruz Cruz, es el presidente de la Comisión Administradora de los Veteranos de Guerra del país. Quiero recordar también, si usted está pensando para el Día del Padre, dónde llevar a su papá, dónde llevar a su esposo, dónde llevar a esa persona que es un padre de familia y no encuentra un lugar para ir a comer, queremos sugerirle Soho Multiplaza. Este restaurante al estilo japonés le va a ofrecer una variedad de platillos y en un ambiente de familia puede encontrar en Soho Multiplaza. Esta es una buena opción que tiene usted para tener una variedad de platillos, como decimos, al estilo japonés. La buena opción que tiene usted para poderlo visitar en este Día del Padre. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Gracias por todos los mensajes que están llegando por esta entrevista, generando mucha opinión, que ese es nuestro propósito, llegar hasta sus hogares con las diversas posiciones de los actores principales que generan opinión pública en nuestro país. Esta mañana me acompaña en el estudio el capitán Marcelo Cruz Cruz, que es el presidente de la Comisión Administradora de la Ley de los Veteranos de Guerra del país. En el 2015 se crea la Ley de Veteranos, sí, tras un esfuerzo muy grande. Imagínense, pasó tanto tiempo para que hubiera un reconocimiento claro sobre este sector de la población. Este sector que la historia, ya viéndolo de manera fría, la historia debe reconocer, porque independientemente de sus ideologías, de sus objetivos, digamos, en su momento, independientemente de su visión, ellos estaban luchando por un país mejor. Esa era, digamos, lo que les movía a ellos. Pero hoy platicamos pues con el capitán. Capitán, se aprueba la ley, se crea una comisión administradora, que son ustedes parte de ella. ¿Qué más establece la ley para poder luego tener ese registro? ¿Qué más le aporta al país esta ley de veteranos? En primer momento es la base legal que sustenta la gestión de beneficios, porque establece, como le decía, los beneficios. En el caso, por ejemplo, el beneficio económico, que es pensión, la ley, pues, así claramente lo dice, que los veteranos tendrán derecho a una pensión, ¿verdad? Y que también la ley reza también que de acuerdo a todos estos beneficios estarán de acuerdo a la disponibilidad que tenga el Ministerio de Hacienda, o sea, el gobierno, en otras palabras. O sea, que al mismo tiempo que se crea la ley, debería de crearse el fondo para aplicar la ley. Y ese es el problema que tuvimos en el 2016, que cuando la ley en abril ya es una ley que había que cumplirla, nosotros no teníamos ningún presupuesto. Entonces el señor presidente Sánchez Serén toma del Ministerio de Economía 2 millones y lo traslada al Ministerio de Gobernación, donde está el presupuesto de gobernación. Ahí se centra este tema. Ahí se centra el tema, sí. Y entonces, para iniciar este proceso. Por supuesto que para 2 millones para beneficiar a 80,000 veteranos, pues si usted divide 2 millones entre 80,000, se da cuenta que le van a tocar como $14 de una sola vez si queremos ver pensiones. Era imposible realmente hacer eso, y si lo hacíamos así éramos irresponsables hasta cierto punto, como comisión administradora. Entonces lo que nosotros hicimos en ese momento fue pensar cómo ejecutábamos estos 2 millones que tuvieran algún efecto tangible en la mayoría de la población veterana. En ese sentido fue que pues, estos 2 millones se dieron apertura a otros beneficios, que fue fortalecer el beneficio de salud a través de 2 programas, un programa de salud visual y otro de salud bucal, e iniciar el proyecto de educación, becas para los hijos de veteranos. Entonces, en esa época, precisamente 2016, nosotros iniciamos un plan de atención a veteranos para 20,000 veteranos en salud visual. Se les entregamos como a 18,000 veteranos lentes, porque les hicimos todos unos exámenes de optometría y toda una serie de situaciones. Y los que tenían necesidad de operaciones eran referidos al Centro Oftalmológico de San Vicente. Salieron como se beneficiaron a 18,200 veteranos con lentes,
los que no necesitaban intervención quirúrgica, pero salieron alrededor de 2.800 que necesitaban intervenciones quirúrgicas. Entonces, ese plan todavía lo continuamos ejecutando hasta la fecha. ¿Por qué? Porque va hay un plan, es decir, gradual, que los estamos llevando a San Vicente y allá se les atiende y todo se les opera y se les regresa a su casa. Esa es salud visual. Pero en el tema de becas, que era el beneficio de educación, nosotros iniciamos la formación de los marinos mercantes en ese año. Entonces, en ese año graduamos 80 muchachos. Por supuesto estamos hablando de los hijos de los veteranos. Los hijos de los veteranos, sí, los hijos de veteranos. Y en ese mismo proceso iniciamos, ahora tenemos graduados ya 150 hijos de veteranos. Así aperturamos el beneficio de becas para hijos de veteranos. En el 2016 iniciamos precisamente también los proyectos productivos, que era el proyecto, pensamos en un proyecto piloto, que era precisamente generar las condiciones de la cadena de productividad y comercialización formando un centro de acopio en el Jiquilisco, en Tierra Blanca, Jiquilisco. Allí hubo una inversión bastante considerable, son como $110,000, pero se pudo generar un centro de acopio para el tratamiento del camarón. Ahí son 13 cooperativas, son 8 de la Fuerza Armada y 5 del Frente, que estaban precisamente en la producción artesanal del camarón, pero que no podían levantarse porque ellos no podían ni siquiera sacarlos a Usulután el camarón. Entonces nosotros con el centro de acopio, es un edificio bastante considerable, con todas las condiciones para darle el tratamiento al camarón, de conservarlo y todo eso y sacarlo a la venta. Eso realmente es un plan piloto muy interesante porque ya le digo, tiene todo, tiene una planta eléctrica. Esto funciona como una cooperativa, capitán. Sí, es un centro de acopio para estas cooperativas que producen camarón ahí en San Hilario. Que las cooperativas los que las integran son veteranos. Veteranos militares y veteranos y combatientes del FMLN, están juntos los dos ahí. Pero digamos, esa es como una zona, me estoy imaginando, por ejemplo, la zona oriental del país, centrada ahí. Pero concurre gente de otros lados o tienen otros proyectos para otras zonas del país. Hoy este año estamos desarrollando otros proyectos para otras zonas del país, pero hoy ese plan piloto lo iniciamos como único plan piloto que se ha hecho en el año 2016-2017. En el tema de la productividad. En la productividad. En 2016 digamos que iniciamos con esto, pero ya en el 2017 el presupuesto fue mayor, fueron 5.600.000. Entonces nosotros dijimos ahí en ese momento... ¿Y de dónde sacó el dinero el presidente? No, los primeros 2 millones los sacó del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía los traslada a Gobernación. Así es. Pero ya en el 2017 ya es un presupuesto aprobado para la Asamblea Legislativa, entonces ya viene el presupuesto integrado hacia el Ministerio de Gobernación. Y en este 2017 nosotros sí dijimos, hoy vamos a aperturar las pensiones. Ya habían 6 millones más. Ya habían, digamos, 5.600.000 fueron. Eso fue lo que... Entonces, ¿qué sucede? Entonces nosotros ahí emitimos el criterio de que si nosotros repartíamos a todos por igual los 80.000, era bien mínimo lo que se podía sentir, lo que se le podía dar al veterano. Y nosotros emitimos criterios para esta situación que se hacen en todas las políticas sociales cuando los recursos no ajustan para darle cobertura a toda la población que se pretende beneficiar. Y en este caso, precisamente lo hicimos pensando en que estos dos criterios son el de la vulnerabilidad y el de mayor necesidad. Y usted sabe que las edades de vulnerabilidad son cuando es niño o cuando ya es mayor de edad, tercera edad. Entonces, ese fue un criterio... Priorizamos, exactamente, priorizamos. Y incluimos otro que de mayor necesidad era aquel que estuviera padeciendo enfermedades terminales de cualquier edad. Eso significa insuficiencia renal, cáncer, etcétera, este tipo de situaciones. Entonces, de esa manera, nosotros apartamos 4.200.000 de los 5 solo para pago de pensiones. Y entonces se pretendía que nosotros pagáramos a 8.100 veteranos mayores de 70 años. ¿Verdad? Y, digamos, de ese grueso de veteranos censados, esta población que, digamos, se prioriza decir
estos son ya personas adultas mayores, con enfermedades, vamos a hacer, entonces hacen otra sección y con eso comienza un plan para poderles comenzar a dar pensión. Exactamente. Entonces, según el registro, nosotros teníamos para pagarle a 8.100 mayores de 70 años. 8.100. De 70 años en adelante. Aquí sin discriminación, de un sector o de otro. No, ahí no hay, ahí no es que va a haber desbalance, no. El registro es el registro y los que tienen, en ese tiempo, los que tenían de 70 años en adelante entraban, fueran del Frente o fueran de la Fuerza Armada. Así tiene que ser la cosa. Entonces, y nosotros levantamos un plan de sobrevivencia, ejecutamos un plan de sobrevivencia y da la casualidad pues que nosotros nada más llegamos a obtener los datos de los 8.100, tuvimos 4.890. Eso fuimos lo que dijeron, aquí estamos, somos nosotros, estamos vivos aquí para poder pagarles la pensión. Y ese año se le pagaron a eso, 4.890. Ahí hubo un sobrante de los fondos que se establecieron. ¿Cuánto se le dio a cada persona? Se estableció también la suma de $50 mensuales. $50 mensuales. Exacto. ¿A partir de cuándo, capitán? A partir del mes de abril del 2017. A partir del mes de 2017 sí. Comienzan a darle $50 a ese segmento, digamos, de 4.000 y algo de veteranos. De mayores de 70 años en adelante. Entonces la pensión se empezó a ejecutar en ese periodo. Pero ya en el 2016... El 2018. Nunca en la historia un veterano había recibido una pensión. No. Nunca. Absoluto. 26 años después de la guerra y no se había recibido una pensión, aunque sea de $50. Así es. Entonces la cosa es, ¿cómo se llama? De que hoy en el 2018, que tenemos $16 millones, la comisión decidió de un solo administrar bajo los mismos criterios. Y nos salía apartamos 13 millones para pago de pensiones. Y de los cuales, según el cálculo, beneficiaríamos a 21.000 veteranos. Pero ya no de 70 años en adelante, sino bajamos a 59 años en adelante. O sea, vamos ampliando. Se amplió. El proceso va en camino en la medida en que la disponibilidad del presupuesto nos vaya dando esa situación. Ahí tiene que ver mucho la Asamblea Legislativa, el gobierno y todo eso, y la propuesta que hace la Comisión Administradora cada año de cuáles los fondos. Nosotros hasta hacemos una propuesta como Comisión Administradora, que ya vamos a hablar de esa situación, pero para terminar con esto de las pensiones, entonces nosotros lo que tenemos, el objetivo de este año es llegar a 21.000. A 21.000. Sí, ahorita el primer pago se hizo con 12.200. Eso fue en febrero. A finales de febrero. Se le dio $50 a cada quien, pasemos cada 2 meses, se les entregó $100. En marzo, a principios de abril, se pagó otro y ya eran 15.000, arriba de 15.000, los que ya sumaron a la vez, porque el plan de sobrevivencia sigue y no todos llegan a decir, sí, mire, aquí estoy vivo, yo necesito de esta parte. Entonces, pero ahorita estamos en ese plan ahorita de levantar sobrevivencia. Ok, van avanzando en el tema digamos, del grupo, del segmento que se va ampliando para recibir esta pensión. Vamos a ir platicando, capitán. Me piden un corte. Vamos a seguir platicando sobre la situación de cómo se les está ayudando ya a los veteranos. Después de 26 años, imagínense, están recibiendo por lo menos una pequeña cantidad, pero están recibiendo de parte del Estado un dinero. También hay un tema que es interesante que podemos abordar, es el tema de cómo se organizan ellos, digamos, de manera particular ya los sectores. Ustedes ven las protestas en las calles sobre veteranos y dicen, ¿y estos de cuáles son? Se ven varias agrupaciones. De eso quiero también preguntarle al capitán Marcelo Cruz Cruz, nuestro invitado de esta mañana. Si usted está pensando en el Día del Padre, si está diciendo, bueno, ¿y a dónde vamos a llevar a mi papá a comer? Y está haciendo planes para este 17 de junio. Quiero sugerirles restaurante Soho Multiplaza, una variedad de platos, exquisitos platos al estilo japonés, un ambiente de familia, un ambiente sano, donde usted puede compartir con sus familiares y sobre todo con su papá. Soho Multiplaza es la sugerencia que tenemos para usted en este Día del Padre. Ya regresamos.
Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Hoy nos acompaña el capitán Marcelo Cruz. Cruz es el presidente de la Comisión Administradora de la Ley de Veteranos de Guerra de nuestro país. Uno ve a veces en la calle y se topa con manifestaciones, con protestas de los veteranos que insisten en sus beneficios, ¿verdad? Y a veces uno cae muy fácilmente, capitán, en el señalamiento, es decir, no tienen nada que hacer, ya pasó tanto tiempo de la guerra y esta gente sigue protestando, buscan beneficios particulares, pero en el fondo hay un tema de compromiso histórico del país con ellos. Creo que sí, realmente fíjese de que creo que el país debería de ver con mayor, más que todas las instituciones, pero también la parte política, debe ver con mucha objetividad a ambos sectores, ¿verdad? Lo que ahorita tenemos de democracia, de alguna manera, ha sido resultado de una confrontación a la cual nunca debimos de llevar si hubiera habido democracia anteriormente. Pues nunca la hubo aquí en este país, ¿verdad? Nunca la hubo. O que hubiera habido soberanía sobre la población, que de verdad hubiéramos sido ciudadanos y nunca lo fuimos. Entonces, desgraciadamente, había sí una soberanía, que era el poder económico, que era el soberano, pero lo demás era semisoberano. Ahora tenemos la posibilidad de construir una soberanía propia, es decir, desde de la visión ciudadana, y en ese sentido el tema veterano es bien trascendental. ¿Por qué? Porque estos ambos sectores ahora sí se llegan a una reconciliación social. Es decir, nosotros podemos hablar de reconciliación, si usted quiere, de la guerra, de la víctima y el victimario y todo eso, sí, eso es bueno, pero la reconciliación social no se ha conseguido todavía. Y este es un gran camino para conseguir la reconciliación con dos sectores que nunca debieron de haber sido enemigos y que desgraciadamente en este país nos enseñaron a vernos como enemigos. Desgraciadamente. Es decir, entre salvadoreños, por el amor de Dios, verlos como enemigos. Esa era una situación. Entonces la oportunidad es grande si nosotros sabemos y no ver en el sector veterano una desgracia porque andan en la calle, no. Sencillamente están reclamando un derecho que históricamente les pertenece. Están reclamando algo, su reconocimiento histórico también, y cuando se organizan de esa manera, es que van buscando su estado soberano, ¿verdad? Su estado soberano como ciudadanos para organizarse. Yo recuerdo que el presidente Funes lo primero que les dijo fue, organícense y busquen el derecho que tienen histórico. Y ese fue el mandato que dijo, yo recuerdo esa parte. Lo que tienen que hacer es organizarse y buscar, y aquí van a tener la facilidad para legalizar sus organizaciones. Y hay alrededor, hoy por hoy hay como alrededor de 34 organizaciones de veteranos militares. ¿34? Sí, hay 34 organizaciones de veteranos militares y hay 26 de combatientes del FMLN. Y precisamente esas organizaciones se van a ver ahora envueltas en una situación de la elección de los representantes de ellos a la comisión administradora para que ya se cumpliera. ¿Todos tienen representación ahí? Todos, no todos tienen representación, pero se fundamenta en las organizaciones de veteranos y excombatientes el proceso de elección que se lleva a cabo para elegir a los representantes de ellos ante la comisión administradora, porque la comisión administradora está compuesta por 7 instituciones del gobierno, más 4 propietarios de veteranos y excombatientes, que son 2 y 2, y 4 suplentes, que son 2 y 2 también. Entonces, estos son los que están sometidos a una elección, ¿verdad? Ahora. ¿Y del gobierno quién participa, capitán? En el gobierno está el Ministerio de Gobernación, que preside la comisión. Yo estoy precisamente, el ministro Valencia me nombró a mí para presidir la comisión por parte del Ministerio de Gobernación. Está el Ministerio de Defensa Nacional, ¿verdad? Está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Hacienda, está FOPROLI, Fondo de Lisiado, está el ISTA, ¿verdad? Todas son 7 instituciones que conformamos esa comisión. Y los veteranos tienen sus representantes. Exactamente. Dentro de la comisión. Todo ya es una instancia colegiada, podemos decir, en donde hay debates y todo eso, y se participa para ir generando la dinámica del proceso. En medio de todo esto, capitán, se da una reforma a la ley de veteranos, si no me equivoco, al inicio de este año.
o a finales del año pasado. Sí, al inicio de este año, antes de las elecciones. Se da una reforma a la ley. Se veía, por ejemplo, en las noticias que los veteranos podían optar, según la reforma a la ley, y usted me corrige, que la pensión que iban a recibir los veteranos se establecía que iba a ser de $300. Y el tema de las indemnizaciones era de $3,000. Pero esto realmente económicamente para el Estado era una cosa inviable, así lo entiendo. Sí, mire, la realidad es esta, fíjese de que, bueno, en primer momento yo creo que yo sí como ciudadano y como veterano, yo les pido a los políticos que vean con mucha responsabilidad este tema, ¿verdad? Y le digo así para que no manipulen, no haya ninguna aptitud de manipulación sobre estos sectores que no merecen la manipulación porque muchos ofrendaron su vida, la familia, etcétera. Es decir, esto hay que verlo con mucha responsabilidad, con el espíritu de nación que podemos tener. Y en ese sentido, ofrecer algo que es imposible para el Estado, cumplirlo, es irresponsable. Para mí es irresponsable. Entonces, creo yo de que si va a haber una reforma, en primer momento tiene que estar ajustada a la justicia social que este país y que la población de este país merece. Y también, ¿cómo se llama? Nosotros en la comisión administradora, fíjese que nosotros el año 2017 propusimos 120 millones para tema veterano, como comisión administradora. Y lo hicimos con mucha responsabilidad, sabiendo que es factible que eso se pueda cumplir. Y proponíamos una pensión de $120 mensuales para el veterano. En el 2018, para el 2018 propusimos 98 millones, a sabiendas también de que era un presupuesto que era alcanzable hasta cierto punto. No cometíamos irregularidades, ni íbamos tras de ninguna prebenda de ningún tipo para poder manipular. No, consideramos que era alcanzable y que eso lo propusimos nosotros como comisión administradora, en donde estaban los sectores del veterano y el combatiente y estábamos las instituciones. Pero ya proponer una indemnización de 3,000, imagínense, para 80,000 personas, es algo que es imposible para el Estado. Hay que hacer una aclaración, capitán, para que la población conozca. La reforma a la ley de la que estamos hablando la hicieron los partidos de derecha. Sí. Y la hicieron a inicio de este año y en medio del proceso eleccionario del 4 de marzo. Podría tener connotaciones políticas, decir, bueno, el Estado debe darle a los veteranos esta cantidad de dinero y la ponen en la reforma. Pero ellos sabían claramente que el Estado no tenía ese dinero para podérselo dar a los veteranos. Puede ser que los partidos de derecha, el FMLN no votó por esto, sino los partidos de derecha votaron y dijeron que se haga la reforma y deben darle a los veteranos tanta cantidad de dinero. Se da en medio de esta situación, capitán. Mire, pero le decía de que el problema, lo que refleja eso desde afuera, viéndolo como un ciudadano, es que es una irregularidad o una informalidad de la conciencia política que puede tener acá de los funcionarios. Es decir, ellos saben que el Estado no tiene dinero, ellos saben que de dónde se va a agarrar el recurso. Y no procuraron también subir en el presupuesto general de la Nación en la cantidad de dinero para los veteranos, haciendo la reforma. Es decir, si ellos hubieran dicho, mire, aquí está la reforma y aquí están de dónde vamos a tener estos recursos, creo yo que el gobierno era factible. Por ejemplo, decir, bueno, sí, nosotros empezamos esta reforma y proponemos, vaya, si no tienen dinero, este crédito, de aquí resolvamos esta situación. Creo que ahí le digo, mire, para empezar, casi toda la ciudadanía en este país somos sujetos políticos, o sea, pensamos políticamente. Y creo yo de que deberían de tomar en cuenta esa parte, ¿verdad? Es decir, algunos sí pueden emocionarse en eso, pero aquí la verdad que la población hay que verlo ya como un sujeto político que no se le puede engañar tan fácilmente. Y en este sentido creo yo que el tema veteranos necesita de mucha responsabilidad y que el gobierno le cumpla sus beneficios establecidos por la ley y que en el cual pues
sea con un realismo financiero que tenga el Estado, que le pueda llegar. Por eso yo le decía, la propuesta que la comisión era dentro de esa objetividad lo hacía. Y ahí en los beneficios, por ejemplo, fíjese que ahorita nosotros vamos a llegar hoy en el mes de julio a pagar a 17.400 veteranos la pensión. Es decir, vamos avanzando en este proceso. Pero también tenemos, hoy para el 2018, las becas. En el 2017 dimos 400 becas, son 389 becas para hijos de veteranos a la educación superior, a las universidades. Terminamos de graduar 150 marinos mercantes, que están allí, unos ya andan trabajando y todo eso. Pero ahora, para este 2018, estamos ejecutando el plan de llevar 1.300 becas a hijos de veteranos. Estas becas nosotros las damos $100 mensuales, no solo por el pago de la universidad, porque algunos están muchos en la Universidad Nacional y no pagan nada, pero los $100 es para cubrir una serie de gastos y necesidades que tiene el hijo del veterano. Entonces, estamos con 1.300. La aspiración es, ojalá que pudiéramos llegar el próximo año a 2.000, a 2.500 becarios hijos de veteranos, porque es bien interesante ver al hijo del veterano que a través de un reconocimiento histórico del gobierno, él tiene acceso a una beca. Y nosotros también hacemos un análisis socioeconómico de la población veterana. En ese sentido vemos que es una población marginada, es una población excluida de muchas situaciones, y que los hijos de veteranos no tienen la mejor posibilidad de estudiar, y cuando estudian lo hacen con muchas limitaciones, y por lo tanto en los requisitos que nosotros ponemos para tener acceso a beca, no es que pedimos notas de la excelencia, no pedimos aquellas, no, sabemos de la condición, claro, y que la ley le debe facilitar el acceso a la educación al hijo del veterano. Y fíjate que nosotros solo pedimos, en primer momento, que ya esté inscrito en la universidad, que sus materias inscritas, matriculado y inscritas en la universidad. Le decimos que el mínimo que tiene que llevar son 3 materias. No le pedimos un pensum de todo completo, 3 materias, y que la nota mínima del pensum de la universidad. O sea, en otras palabras, no estamos apelando a que ahí hay genios. Puede ser que haya muchos genios en los hijos de veteranos, pero estamos facilitando estas cosas. Que ellos tengan el acceso a la educación. Hay retos que se vienen en el tema de los veteranos. Estamos a punto de comenzar el proceso eleccionario de un nuevo presidente de la República. ¿Qué retos tiene ese presidente? ¿Qué compromisos debe asumir ese nuevo presidente con el sector de veteranos y veteranas de guerra del país? Esa va a ser nuestra propuesta para el próximo bloque. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Platicamos con el capitán Marcelo Cruz Cruz, es el presidente de la Comisión Administradora de los Veteranos de Guerra del país. Hay representación del sector de veteranos dentro de esta comisión, que como ya lo explicaba el capitán, y es muy interesante, una comisión que administra toda la ley de veteranos, compuesta por instituciones del gobierno y también compuesta por organizaciones de los veteranos. Estos veteranos, estas organizaciones dentro de ese grupo apoyan, están luchando por las mejores condiciones, pero están, digamos, armonizando con ustedes, instituciones del gobierno, este trabajo, capitán. Sí, mire, para empezar yo quiero decirle de que si la comisión está constituida precisamente por las 7 instituciones y por 4 representantes de ambos sectores, o sea, 2 del veteranos militares y 2 del FMLN. Entonces, y ahí tienen sus suplentes. De esa manera es un organismo colegiado de discusión en donde se discuten todas las demandas, pero al mismo tiempo los beneficios, cómo poderlos ejecutar y todo eso, cómo gestionarlos. Entonces, dentro de la realidad que es posible. Ahora, para ser ambos sectores, bajo una elección que se está llevando a cabo precisamente, quiero aclarar también de que el Ministerio de Gobernación facilita la legalización de las organizaciones. En ningún momento se ha vetado en el Ministerio de Gobernación ningún proceso que lleve a la legalización de una organización de veteranos o excombatientes. O sea, el ministro Valencia ha dado indicaciones precisamente de aperturar esta situación, nada más que cumplan con los requisitos de ley.
establece el proceso. Eso es todo. Y hoy por hoy, como le decía, hay 36 organizaciones de veteranos militares legalmente constituidas y hay 24 del FMLN. Entonces el proceso se va con estas organizaciones, pero en este momento, en este segundo momento de elección, va a ser voto directo del veterano, porque había mucha inconformidad, que no había representatividad. Y entonces hubo una indicación del presidente de la República que darle mayor transparencia a esta situación. Y entonces dijo, mejor voto directo y ellos que voten por sus candidatos. Va a ser como una elección normal cuando se elige un presidente. Claro. Entonces, y eso le va a dar mayor robustez institucional a la comisión administradora y entonces esa es la situación. Hoy este mes precisamente el proceso se ha iniciado ya hay una Junta Electoral Nacional en donde están 5 instituciones dándole seguimiento a toda esta parte y administrando este proceso, y está constituido precisamente por el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Hacienda. Son 5. Y esto se replica en los 14 departamentos de juntas electorales departamentales. Así se va a dinamizar este proceso de elección. Si nos vienen elecciones presidenciales, capitán, ¿qué retos puede tener el nuevo presidente de la República con el tema de los veteranos? ¿Qué temores pueden tener también ustedes sobre este tema? Que el presidente venga con unas nuevas ideas, decir cambiar algunas cosas, pero ¿qué retos realmente puede tener el nuevo presidente? Mire, una de las cosas que creo yo que los gobiernos del FMLN, los 2 gobiernos del FMLN, dejan establecido son las políticas sociales. Es decir, las políticas sociales han tomado arraigo. Y si se pueden aplicar a ejecutar las políticas sociales, como es el caso, por ejemplo, de la situación de la juventud, el trato hacia la juventud, como es también muchas políticas sociales con respecto al sector de las mujeres, o en estas políticas sociales con respecto a los de la tercera edad, la población que tiene, por ejemplo, la pensión básica universal, o como es el caso, por ejemplo, de los veteranos, en este caso, que va en proceso que es una de las últimas que ha entrado en estos gobiernos. Creo yo que esas políticas ya están arraigadas. Es decir, el reto para los demás va a ser cumplirlas porque se puede cumplirlas. Nunca se había cubierto estas cosas. Y a finales de este gobierno creo yo que estaremos fortaleciendo el tema veteranos y eso se tendrá que cumplir. Porque si antes no se cumplía, era porque no había la voluntad política de cumplirse en los gobiernos anteriores. Pero en estos gobiernos sí había la voluntad política y la visión política de favorecer a sectores marginados. Y en ese sentido creo yo que estas políticas sociales se han arraigado, han hecho raíces ya en la población. Y tocarlos, bueno, hay que ver al presidente que venga, ¿verdad? Pero sabrá que se va a encontrar con una situación social no muy buena. La procura de fondos, digamos, es un elemento que puede ser factible para un nuevo presidente, es decir, voy a procurar tener más fondos o más recursos o ayudas de otra naturaleza o préstamos para poder ir cumpliéndole, porque hablándolo claramente, capitán, cuando uno ve, por ejemplo, los videos y ve a gente mayor, veteranos mayores, ir a un banco y cobrar $50, bueno, sin duda para ellos es un alivio, digamos, temporal. Hay un testimonio ahí que yo estaba viendo que dice, mira, esto me va a servir para, por lo menos para 15 días, estos $50. Pero, digamos, una persona que vive de manera modesta, pero realmente tal vez se aspira a que el veterano tenga un mayor ingreso en cuanto a su pensión. Pero el nuevo presidente de la República podría procurar más fondos de otros lados. Yo creo de que es factible. Mire, la brecha que existe aquí con la recaudación de fondos fiscal precisamente, yo creo que se podría cubrir estas políticas sociales. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura de la finanza aquí en los estados que precisamente es la finanza nada más orientada hacia a una productividad, etcétera, a beneficiar a muchos empresarios, etcétera, y nos olvidamos muchas veces de la población. Por eso le digo, estos 2 gobiernos han generado un espacio distinto de ver las cosas. La inversión pública es del pueblo, es para el pueblo. Esa es la inversión pública. Es decir, y en ese sentido está el sector de veteranos. Yo sí creo de que el veterano va a lograr una pensión digna, al menos de unos 125 para arriba.
Eso es factible aquí en este país. $125 para podría arriba, ser. para arriba, que podría ser 130, 140, claro, etcétera. Entonces, pero eso es factible. Y eso ya creo yo que lo deberían de ir presupuestando el nuevo gobierno ya desde ya, ¿verdad? Porque es factible, ya le digo, las políticas sociales se arraigaron aquí y eso sí, ha habido una cosa muy interesante que no creo que tengan retorno, no creo que tengan retorno, porque de alguna manera se ha creado un derecho, hay una ley del veterano que sustenta esa gestión de ese beneficio. Entonces, en otras palabras, creo yo que el proceso va en esa dinámica. Y en esa dinámica es que los gobiernos tienen que anclarse precisamente en sus propuestas de gobierno de cara a las políticas sociales. En ese sentido, por eso le digo, por ejemplo, ahorita ya tenemos 13 millones para pensiones. Pues la aspiración de nosotros es que en la comisión administradora es visualizar por lo menos unos 92 millones por lo menos para pensiones, para ir como dinamizando este proceso, y otro poco para otros beneficios como proyectos productivos y todo esto. Y ampliar la cobertura. Y exactamente. Ya con eso generalizamos por lo menos 120 millones para toda la población veterana. $120 mensuales. O sea, en otras palabras, ya trascender a la sectarización del sector, sino cumplir con el universo completo de veteranos, y en ese sentido se ha estado trabajando en la comisión administradora. Creo yo que eso es alcanzable desde el punto de vista de las finanzas del Estado. Es posible alcanzar. No digamos, no los $300 que estaba proponiendo la reforma de la... Entiendo que fue la legislatura pasada, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Que propuso esos $300. Eso es inviable, como usted lo ha manifestado, pero sí, $120, dice usted, sí puede ser viable si se ajustan las tuercas en el presupuesto. Claro que sí. Nosotros lo hemos analizado así en la comisión administradora y vemos que es viable esa situación. Y no estamos haciendo una propuesta irresponsable, ¿verdad?, sino una propuesta con mucha realidad dentro de la comisión administradora. Interesante el tema también de la registración, tanto laboral, ofrecerle oportunidades también a los veteranos. Veía el tema de la tierra también, que se les estaba procurando todo esto. ¿Esto también va a continuar, capitán? Todos los beneficios van a ir en ese proceso. Yo le hablaba nada más de las pensiones, pero está presupuestado ampliar los beneficios económicos precisamente, o de productividad, en este caso con proyectos productivos, porque hay que no solo asistirlos, sino que hay que, en el caso de las becas precisamente, ampliar. Ya le digo que tenemos la perspectiva de que ojalá que el próximo 2019 lleguemos a las 2.000 becas, 2.500 becas, ampliar los proyectos productivos, aunque sean pequeños, pero que dinamizan la economía, la familia, el veterano, etcétera. O la vivienda, precisamente, es otra de las cosas. Estamos ahí. ¿La nueva legislatura ya ustedes han sondeado cómo puede andar en este tema de los veteranos? Mire, yo creo que sí. Yo creo que en esta nueva legislatura se va a mejorar la situación, ¿verdad? Primero porque, de alguna manera, esos 20 años de no ver al veterano, ahora muchos lo están viendo. Pues son sectores muy importantes en este país, creo yo que por ahí. Tienen que sí. Pero si ellos vuelven a procurar o vuelven a proponer, digamos, lo que están diciendo del $300 de pensión, $3.000, seguirá siendo inviable eso. Correcto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a cerrar nuestra entrevista en este momento. Gracias por acompañarnos al capitán Marcelo Cruz Cruz. Será hasta el día de mañana que volvemos con otra propuesta en Encuentro con Julio Villagrán. Pase todo un feliz día.